Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí un día más en mi experiencia como escritor. Hoy os hablo desde Gandía, 29 del 7 de 2025, 18:32. Este señor que ven ustedes a mi lado es Diego Murcia, el gran Diego Murcia, que, bueno, que hace que cuando lea el currículum os daréis cuenta de que ha hecho bastantes cosas y que es un apasionado y un virtuoso de todo el tema de lo que es la escritura y el podcasting. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Leo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un honor estar acá. Para mí es un placer y que hayas puesto las cosas tan fáciles y tenerte aquí, porque una vez que uno se acerca a tu currículum, se da cuenta de que hay gente, entre comillas, desconocida, digámoslo así, pero que ha hecho grandes cosas y que merece, desde luego, tener algo más de relevancia, algo más de visibilidad. Y yo quiero que me cuentes tu experiencia y que nos cuentes tu experiencia, por favor, ¿vale? Con mucho gusto. Vamos para allá. Vamos al lío. Voy a leer tu introducción formal, que me la he currado aquí a ver qué te parece. Y Diego Murcia es un narrador de historias en el sentido más amplio, porque él es periodista, traductor profesional, productor multimedia, escritor y guía cultural. Ha trabajado en diferentes formatos, desde medios escritos hasta experiencias interactivas, y ha sido testigo de historias potentes y hasta experiencias sumamente complejas en escenarios como Ciudad Juárez, El Paso y otros rincones fronterizos. Ha colaborado con iniciativas de impacto social como Little Amal o The Hertz, que hablaremos posteriormente en la entrevista sobre estos temas. Ha publicado obras sobre podcasting, escritura digital, migración, cultura popular e incluso comida típica como la pupusa. Su sello editorial, Bitextual Express, nace también de esa inquietud de tender puentes entre lenguajes, relatos y realidades. Y hoy conversamos con él sobre los desafíos de narrar lo real, lo invisible y lo urgente. Por eso, la primera pregunta que quería hacerle yo a Diego iba con respecto a, digámoslo así, su currículum, ¿no? ¿Cuál fue su mayor, Diego, cuál fue tu mayor aprendizaje humano y periodístico durante tu paso por el diario de El Paso? Eh, es muy difícil ser el único salvadoreño en medio de tanto mexicano o mexicoamericano. Eh, Primero porque yo vengo de un país centroamericano y aun cuando este es un paso migratorio de muchas nacionalidades, lo que más impera acá es la cultura mexicana y he tenido que adaptarme a ello, he tenido que reconvertirme y hay gente que incluso cuando me oye hablar o me reencuentra de mis viejas amistades dice que yo ya sueno más mexicano que salvadoreño por pues llevo casi 15 años viviendo acá, poquitín más o menos, sí. Llegué en agosto de 2010. Y no solo eso, también el fenómeno de la migración, que es otra cosa que aquí se da y que es muy impactante para la gente que lo ve por televisión, que lo escucha por radio o que lo sintoniza a través de las redes sociales. No es lo mismo hablar del tema de migración y tampoco no es lo mismo estar inmerso dentro de una ciudad transfronteriza que al fin y al cabo es lo que somos en la frontera, aun cuando tengamos dos nombres diferentes, uno en español y otro en inglés, al otro lado del bordo, que es, bueno, aquí también se habla de una forma diferente, ¿no? En lugar de decir borde, dicen bordo. Uh -huh. Um, y es porque, por ejemplo, ¿cómo le explicas a alguien que aquí puedes inglés y otra persona te habla en español y te responde en inglés y tú le contestas en español y viceversa? ¿O cómo le explicas a una persona de que la gente de la frontera tiene familia en ambos lados de las ciudades o que hay de repente gente blanca mezclada con gente morena o mezclada con afros y es una misma comunidad? Entonces eso fue Uh para -huh. mí lo más impactante. Pues me contestas a la pregunta y te quería preguntar también sobre ese mismo tema porque tú has entrevistado a muchas personas migrantes. Entonces yo quería ver la mirada propia que te ha dejado ese contacto directo con esas personas y cómo ha transformado tu manera de entender el fenómeno migratorio.
Bueno, es obvio que la gente viene aquí con muchas ilusiones. Y a lo largo de los años hemos visto diferentes tipos de migraciones que bien pudieran uno empezar a pensar de que la migración no es una cosa amorfa que no va cambiando con el paso del tiempo. Yo he visto por esta frontera deambular niños solos. He visto, porque en algún momento después de trabajar en el periódico, trabajé con la Iglesia Católica también dando ayuda legal a los niños que venían sin acompañantes adultos a esta frontera. Y me ha tocado ver niños en pañales, con días de nacidos, que han terminado en manos de coyotes o polleros o traficantes de personas que las gentes de nuestros países contratan para poder cruzar la frontera. Hasta madres solteras que han sido violadas en el camino o gente de otros países que nunca pensarías ver en esta frontera. Y estoy hablando, por ejemplo, de gente de Rusia, de Bangladesh, de algún, no sé, algún pueblo o algún país como Etiopía, gente que ni siquiera habla inglés o mucho menos español, que llegaron a través de México o de algún otro lugar para poder cruzar la frontera. Y en ese sentido es que hablo de que la migración se ha vuelto un ente de alguna manera orgánico en sí mismo. Tiene sus propias reglas, tiene sus ires y venires. De repente ves mucha gente viniendo de Rusia, por ejemplo. O de repente ves mucha gente llegando de Afganistán. O de repente, que fue la última gran oleada, de venezolanos. Que eso en los últimos 2 años es lo que más ha estado llegando. Y ahora eh, la cantidad de niños que antes estaban llegando ha bajado, pero llegó un punto en donde veías pasar a miles, o sea, y no miento, posiblemente cientos de miles de niños cruzando la frontera a diario. Y es algo que en este punto se llegó a ver como si fueran campos de concentración, porque los lugares donde los tenían a veces eran jaulas, a veces eran debajo de los puentes, en campos de cruce o de, ¿cómo decirlo? Donde procesamiento, donde los ponían porque ya no había espacio a donde más. El Paso, por ejemplo, siempre ha sido ese lugar, valga la redundancia, ¿no? De paso de migrantes, pero llegó un punto en donde el procesamiento era tan lento que se volvió un campo permanente de gente que tenía que estar a la espera de ver cuál iba a ser su destino, ya sea que los deportaran o los dejaran cruzar. Y has visto calles que cuando yo llegué acá eran muy limpias, estaban muy silenciosas, con fachadas muy bonitas. De repente todo lo contrario, gente durmiendo en las calles, desechos por todos lados, la policía tratando de mantener el orden cuando aquí rara vez veías a la policía haciendo eso, porque era una ciudad muy segura. De hecho, El Paso llegó a tener el título de una ciudad muy segura durante varios años, en donde se cometía un crimen al año, 2 crímenes al año, y eso vino a cambiar. Y hablaba acerca de lo de la ilusión, porque mucha gente sigue viniendo a Estados Unidos pensando de que este es el lugar donde los sueños se hacen realidad. Mucha gente también se viene a dar cuenta demasiado tarde de que en realidad ese sueño a lo mejor lo fue para algunas personas hace muchas décadas atrás. Pero cuando llegan acá y ven que hay trámites interminables para hacer, que la gente no les quiere, que los que ya llegaron se ven amenazados por los que están llegando, que hay políticas que a diario están poniendo en vilo a la gente con el del sueño, que se vuelve un fantasma, algo que en realidad no lo es y que cada vez Sí, es más difícil de conseguir. claro. También quería hablarte un poco de lo que es, bueno, esta situación terrible, ¿no? Que te deja marcado
claro, por supuesto, porque yo te escucho, yo no había hablado en este espacio aún con alguien como tú que pudieras hablarnos de migración y que estas experiencias hayan podido marcar tu vida, ¿no? Como periodista y como escritor. Y tú has trabajado también como fixer, que es una palabra que justamente la he cogido gracias a tu biografía, o guía local para periodistas internacionales. He leído que incluso de la BBC, que implica realmente esa labor y qué experiencias te marcaron a ti en el rol tan poco visible que pueda ser pero tan importante. Bueno, mira, ciertamente la frontera, por estas características que te estoy contando, para un periodista resultan apetecibles. Cuando yo llegué a la frontera, empecé a escuchar muchísimas historias acerca de no solo de los migrantes, sino de los famosos narcotraficantes, ¿no? Una de las primeras cosas que yo descubrí acerca de Ciudad Juárez y dónde estaba ubicado El Paso fue precisamente lo de la violencia. Yo nunca había escuchado hablar acerca del Paso. Había escuchado hablar, por términos periodísticos, de Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo. Que a la larga uno va descubriendo de que es tan violenta como Madrid, como San Salvador, como Tegucigalpa, como Francia, como París. En realidad, todas las ciudades tienen puntos rojos y puntos donde uno puede andar tranquilamente, siempre y cuando sepa por dónde andar, ¿no? Y ahí es donde entro yo. A lo largo de estos años que he vivido en la frontera, habiendo cubierto temas de migración y de otros tipos en ambos lados de la frontera, pues sé moverme por algunos lugares, sé llevar a la gente a algunos lugares donde obviamente el turismo no te va a llevar. Y en ese sentido es que he trabajado con la BBC haciendo de guía, buscando historias que no necesariamente son las historias que están al borde del cañón del día a día, ¿no? En esa primera etapa en donde yo colaboré con ellos, por ejemplo, había ocurrido, y las fechas se me escapan por desgracia, pero había ocurrido un incendio en donde habían colocado a varios migrantes en un centro de procesamiento en Ciudad Juárez. Entiendo yo, por las investigaciones que se hicieron, que unos detenidos venezolanos clamaban porque ellos querían continuar su camino y aparentemente los habían llevado a ese centro de detención y de procesamiento con engaños, diciéndoles que les iban a ayudar a poder moverse a su siguiente paso, que era pasar hacia los Estados Unidos, y los habían quitado de las calles. Un tanto porque la gente también había empezado a quejarse acerca de ellos, de que, bueno, empezaban a pedir en las calles algún tipo de colaboración y que en algunas ocasiones, cuando algunos de ellos no recibían la ayuda que tan desesperadamente necesitaban, atacaban a las personas que no les ofrecían dinero, comida o lo que sea que ellos estuvieran pidiendo, ¿no? Dicen las malas lenguas que de una u otra forma el alcalde de ese entonces dio la orden de que las policías municipales retiraran a las personas de ahí. Algunos aseguran que fue con este tipo de engaños, diciéndoles que les iban a ayudar a poder moverse para poder cruzar la ciudad hacia el otro lado. Y bueno, terminaron detenidos. Al final estaban hacinados ahí más de una cincuentena de personas de diferentes nacionalidades, entre ellos algunos salvadoreños. Y en el desespero de que les habían mentido, que llevaban varios días ahí, que no les estaban dando alimentos ni agua, pues uno de ellos decidió armar unas barricadas con los colchones en los que dormían y prenderle fuego para poder llamar la atención de los custodios. Pero el incendio se salió de control y al final murieron casi la mayoría de la cincuentena de personas que estaban ahí encerrados. Y eso fue una notición a nivel mundial. Entonces, en algún momento, la BBC empezó a contactar a la gente de acá para ver si había alguien que les pudiera dar un tour acerca de la situación, hablar con gente, visualizar qué es lo que estaba pasando en ese sentido con el cruce de migrantes. Y bueno, ahí entré yo y los llevé a dar un tour acerca de la ciudad, llevarlos por lugares calientes, lugares un poco más seguros, hablar con la gente en la calle que no necesariamente eran los funcionarios que estaban dando las declaraciones pues para quedar bien, ¿no? Como siempre se hace en las administraciones. Y pues ahí es donde utilicé mis conocimientos acerca de la ciudad y la frontera para poder
entrar seguros y sacarlos seguros de aquí del país, de México, para de nuevo regresarlos a Estados Unidos, de todos lados. Y eso fue lo que trajo acá a la BBC, porque querían averiguar qué es lo que había sucedido con esta situación de los migrantes. Y entré yo en esa conversación precisamente porque yo era una de las personas que conocía mis tejes y manejes tanto en El Paso como en Ciudad Juárez, aparte de hablar inglés y servir de traductor para las entrevistas que se hicieron. Y los llevé no solo en la zona donde anduvieron las autoridades locales, sino también en la zona donde en algunos puntos rojos de la ciudad conviven las comunidades eclesiales con la gente de a pie, que pudiera hablar acerca del tema de qué es lo que estaba sucediendo en la ciudad. Después de eso, también me volvieron a contactar, pero en esta ocasión para hablar acerca del fentanil. Como bien se sabe, Ciudad Juárez es uno de los puntos más calientes de la guerra entre narcotraficantes, porque también, por desgracia, este es un cruce de drogas y es una plaza que se pelean muchos carteles de diferentes nombres. Entonces también me tocó hacer contactos para poder encontrar a gente que pudiera hablar acerca de qué es lo que estaba pasando acá en Ciudad Juárez con respecto a eso. Y uno de los temas más difíciles que me ha tocado ver y que de alguna forma eh, son la semilla de lo que a mí me llevó a escribir uno de los primeros libros que yo publiqué aquí en México. Mi libro se termina de publicar llamándose Paranormalidades, Ajá. historias apócrifas de Ciudad Juárez. Uh-huh. Y es porque suceden cosas como estas. Por ejemplo, uno de las historias que logramos recabar en esa otra visita de la BBC fue la historia de un muchachito que justo ahora tiene 17 años, pero él comenzó siendo parte del narco a los 12 años, yéndose a entrenar al desierto como si fuera un Navy SEAL, como si fuera un marín de la reserva de cualquier cuerpo de élite del ejército, sometido a torturas, entrenado en el manejo de armas, logística y cosas así por el estilo. Todo con el fin de en algún momento llegar a convertirse en el líder de su propia célula. Y esto con un solo afán, que es el de convertirse en rico, simple y llano. Por cada uno de los paquetes que él entrega y que logra cruzar al otro lado, le pagan $25,000. Bueno, al menos ese era el cambio al que se lo daban hace 3 años cuando se hizo la entrevista, ¿no? Ese tipo de historias que uno luego los compara con lo que uno puede vivir en la casa, ¿no? Yo veo a mi hija, tú tienes una hija de 13, 14 años y dices, ¿cómo un muchachito de esa edad se mete en la cabeza empezar a andar en ese tipo de pasos y exponer su vida como tal? A mí no me cabe, pero yo no sé cuáles son las experiencias de vida de la otra gente que los impulsan a hacer ese tipo de decisiones. Lo mismo que yo al menos digo esto, mira, yo no me considero un migrante en el sentido estricto de la palabra, porque yo no migré de mi país, yo me mudé, que fue una gran diferencia entre tener capacidad de, con todos los tejes y manejes que tuve que hacer para venirme para este país, yo vine a estudiar, no vine a trabajar. Ya después me quedé, pero esa es otra historia. Pero, por ejemplo, yo no sé qué impulsa a un padre, por ejemplo, cruzar el Río Grande con su hija a cuestas, metida debajo de la camisa, y que luego te arrastre a ti el río y tu hija muera ahogada porque tú decidiste cruzarla en tu espalda, debajo de tus camisas, pensando de que era la mejor decisión con tal de llegar al otro lado para tener una mejor vida. Y esa es una de las imágenes que a mí me hizo llorar la vez en que me tocó reportear esa historia. No me cabe en la cabeza, yo digo, yo jamás podría hacer eso con Monse o con Nicolás, que son mis hijos. No me cabe en la cabeza, pero de nuevo, yo no soy el que ha vivido las experiencias que impulsan a esta gente a tomar este tipo de decisiones. Pero ese tipo de historias tan locas
que solo pasan aquí en Ciudad Juárez fueron lo que me llevaron a escribir un libro sobre cosas que pudieran ser mentiras si no es que yo he entrevistado a los protagonistas de las historias o si no es que hay registros acerca de esto. Y eso innegablemente ya está dentro de mi ADN y termina en mis historias. Uh-huh. Yo, dentro de tus proyectos culturales, también están algunos proyectos sobre la migración y la empatía de los últimos años, ¿no? Que sobre todo esta que tú tienes y desarrollas, una de ellas es Little Amal. Me gustaría saber un poquito cómo fue tu participación en The Walk y qué os dejó en ti. Bueno, mira, yo digo que todos los trabajos que suelen llegar a mí vienen por el boca a boca. O sea, un amigo que conoció a un amigo me recomienda por lo que yo ando haciendo. Porque desde siempre yo he sido el loco que anda haciendo música, que anda en el teatro, que de repente participa en una película, bla, 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 o que escribe algo, o que hace podcast, o que termina trabajando haciendo traducciones como un trabajo al lado, ¿no? En algún momento una amiga que está en Nueva York, que es autora de un libro que se llama Salvi Yorkers, ella me dice, andan buscando a alguien para hacer traducción y yo sé que tú haces traducciones. Y me pone en contacto con unas muchachas curiosamente, de Inglaterra, que son las encargadas de desarrollar Little Amal, que es básicamente la pequeña Amal, una refugiada siria, una niña que tiene que escapar de las atrocidades de la guerra en su país y decide huir con su familia y a donde ella ha ido contando su historia. La pequeña Amal es una marioneta de poco más o menos 2,5 metros de altura que está manejada por un montón de titiriteros, uno que va adentro, otros que manejan la cabeza, otros que manejan los pies, otros que manejan los brazos, bla, bla, bla. Y lo que hace la muñeca es que visita diferentes países y diferentes ciudades, sobre todo donde la población migrante es muy fuerte, para poder de alguna manera pasar el mensaje de que los migrantes en su paso no solo desarrollan la convivencia cultural y el conocimiento de otras urbes o de otros pueblos, sino que también crean lazos con las comunidades donde llegan. Y mi participación fue muy sencilla, muy humilde, básicamente traducir del inglés al español lo que se necesitaba contar de la historia, porque Little Amal tiene una página web que si ustedes la buscan así como Little Amal o la pequeña Amal, van a poder ver de qué se trata el proyecto, quiénes están involucrados, cuántos países se han visitado, el tipo de impacto que se ha creado, porque quieras o no, y los niños míos fueron a ver a la pequeña Amal cuando yo estaba trabajando, pero dicen de que quedaron así espantadísimos y a lo vez alucinados de ver un muñeco tan gigante que cobra vida ante sus propios ojos, ¿no? Y lo mejor de todo es que los medios hablan de los migrantes, visibilizan el problema y hablan acerca de las mismas comunidades extranjeras que han llegado a afincarse en sus propias localidades. Y de eso fue básicamente de lo que yo realicé el trabajo, de contar eso al español para las gentes que pudieran en algún momento encontrarse con Amal y sintieran la necesidad de buscar información acerca de quién era esa muñeca gigantesca de la niña siria que anda por ahí paseándose en sus vecindarios. Sí, hay otro punto en tu biografía que es The Hertz, que espero estar pronunciándolo bien, es el arte público y el medio ambiente que se fusionan, digámoslo así, en ese The Hertz, ¿no? ¿Qué aportaste tú a ese proyecto y qué reflexiones surgieron sobre el cambio climático desde esa forma de expresión que llevasteis a cabo? The Hertz es lo mismo, y si lo estás pronunciando muy bien, tu inglés es muy bueno. Gracias. Es básicamente la misma compañía, pero ahora en lugar de la marioneta tienen muchísimas más marionetas representando animales. Animales que van hablando por las comunidades donde ellos se pasean acerca de cómo el cambio climático está afectando su medio ambiente. Y la participación en esta misma situación fue igual
a hacer la traducción de los elementos que se iban a presentar en países de habla hispana. En este caso, si mal no recuerdo, iban a comenzar en la frontera norte de México, lo iban a bajar. Y el objetivo de esta instalación, de este performance de ellos, es básicamente volver a martillar sobre el mismo tema, que es que tenemos que ser más cuidadosos con el medio ambiente, dejar de tirar tanta basura, porque lo que hagamos acá, como bien decía este dicho, ¿no? El aleteo de una mariposa aquí en Japón podría sentirse después allá en España o en Argentina en forma de un huracán. Uh-huh. Todas las cosas que nosotros hacemos, de alguna u otra manera, repercuten. Estas cosas que nosotros aquí le llaman ellos el popote, o yo que la conozco como la pajilla, que es esta cosa que nos sirve para sorber las bebidas, que termina en el mar. A veces se les ensarta acá en las fosas nasales a las tortugas, a las ballenas, bueno, a cuanto animal anda por ahí, ¿no? Y eso termina creando problemas en el ecosistema, no solo porque ese animal ya no va a poder respirar bien, no va a poder sobrevivir, puede crear contaminaciones con otras especies que se alimentan o que viven alrededor de ellos. Y ese es el mensaje que The Herds o el rebaño estaba tratando de promover alrededor del mundo, en donde tenemos que despertar bien de nuestro sueño en pensar de que nada de lo que hacemos no va a tener repercusiones. Y eso no es cierto. Por poner un ejemplo muy burdo, yo vivo en la frontera sur de Estados Unidos, de Texas. Estoy así a la puntita ya cerca, si ven en un mapa de Texas, a la puntita cerca de Nuevo México, y al otro lado está Chihuahua, Ciudad Juárez. Este desierto siempre se ha caracterizado por ser muy caliente, y de hecho tenemos un espacio en donde se le llama o se le conoce como la canícula, que son más o menos 40 días con las temperaturas más altas, llegando hasta los 45, 50 grados. Casi no hay tormentas. Abundan más las tormentas de arena. Pero en este año, por ejemplo, los cerros han empezado a reverdecer porque llevamos 2 semanas de aguas continuas, con inundaciones gigantescas en lugares donde antes no se inundaba. Poblados, ustedes pueden busquen Nuevo México Ruidoso, que es uno de los lugares cercanos a donde yo vivo, donde llevan 3 inundaciones y gente ha perdido consecutivamente sus viviendas y sus reconstrucciones. Es una cosa increíble. Y esto no es otra obra más que el cambio climático. Y yo estoy de acuerdo contigo. Lo sentimos a pie juntillas ya. Yo estoy de acuerdo contigo porque también se están viviendo aquí en España situaciones muy trágicas en cuanto a cosas que no se han vivido antes y tienen que tener un porqué, y ese porqué es el que tú estás diciendo. Yo quiero aprovechar para darte las gracias a ti y a todas las personas que formáis parte de todas estas concienciaciones, llamarlo así, estos movimientos, este tipo de lo que es eventos y proyectos culturales, porque desde luego hace falta más concienciación en la población, como tú bien decías, que tirar una pajita o tirar un tal o un trozo, una bolita de aluminio que te olvides en la playa, de papel de aluminio de que has enrollado el bocadillo, puede tener muchísimos efectos mucho más negativos de lo que pensamos, y tendríamos que recoger las cosas mucho más tal y aprovechar y tratar de dejar. Yo hay unos años que intento dejar la zona en la que estoy en la playa más limpia de cuando llegué, ¿sabes? Claro. Eso es lo que intento. Luego, pues obviamente, pues bueno, siempre, pues tampoco. O sea, hay que hacerlo lo máximo posible, ¿no? Tú, aparte de todo este tema cultural y todo este tema de concienciación que estamos hablando, también has trabajado como escritor, además de divulgador cultural, como decíamos. Pero me llamó la atención de tu biografía, cuando me adentré en ella, que habías trabajado como escritor fantasma. Yo es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, porque yo quería tener a alguien a quien preguntarle sobre esta profesión, porque yo escribí una obra, incluso El Santuario de la Mariposa, hay uno de los protagonistas que es un escritor fantasma. Claro, pero yo lo veo, o sea, yo quise, digámoslo así, expandirlo a través de mi personaje, esa
¿cómo te diría? Esa impotencia, ¿no? Porque claro, tú en realidad estás viendo firmado cosas que tú escribes, ¿no? Si me equivoco, tú corrígeme, por favor, por parte de otra persona. Entonces, ¿cómo se gestiona ese anonimato profesional en la implicación que requiere darle voz a otro, Diego? Pues mira, yo lo he hecho casi toda mi vida. O sea, yo comencé escribiendo para otras personas. Como periodista, o sea, sí es cierto, tu nombre aparece ahí, pero tú obedeces una línea editorial. Tú básicamente estás escribiendo lo que de alguna forma pues es el trabajo que te asignan en una sección. ¿Vas a cubrir política? Ok, ¿qué es lo más importante? Esto. Sí es cierto, debates, peleas por algunas historias, pero últimamente, el día en que te corren del periódico, tú dejaste de escribir para esa otra persona. ¿Cómo sé yo cuando estoy escribiendo para mí? Cuando tengo un blog, cuando publico mi propio libro. Pero fuera de eso, o sea, es una transacción nada más. O sea, te contratan para poder utilizar tu nombre, sí, pero también para poder utilizar tus habilidades de poder transmitir ideas. Y bueno, sobre eso que me estás diciendo, yo también en algún momento, cuando todavía no tenía esta dedicación de profesional, me lo pensaba y me lo pensaba y decía que si yo sería capaz de hacer algo así, pero en realidad yo creo que cada texto tiene su razón de ser y cada situación es específica para el momento, ¿no? Yo solo lo he hecho con, por así decirlo, al 100% con un libro, que es el de La Pupusa. Un restaurantero acá en la zona tiene una historia más o menos interesante y yo en algún momento llegué y le propuse hacer una historia acerca de, sobre todo porque, como de nuevo te comentaba, siendo o al menos pensando yo que era el único salvadoreño en la zona, que después eso fue cambiando a medida que fueron cambiando ciertas situaciones políticas, geográficas y migratorias en la zona, esto se empezó a llenar de salvadoreños. Mucha gente que venía de California se empezó a mudar de allá para Texas porque es más barato acá. Los salarios son un poquitín diferentes, eso sí, pero inevitablemente la gente empezó a venirse para acá porque, por ejemplo, cosas como la renta empezaban a ser escandalosamente demasiado altas en donde vivían y aquí no tanto. Él fue uno de esos migrantes que llegó acá de otro estado. Y las migraciones también que venían de salvadoreños pasando por Ciudad Juárez, que ya tenía un consulado y que luego también se estacionaban aquí en El Paso, generó la necesidad de crear un consulado. Y eso fue creando una pequeña comunidad de salvadoreños que empezaron a hablar acerca de cosas que se hablan en comunidades cuando están fuera de sus entornos, ¿no? De la comida, de la cultura, anécdotas, nostalgia, bla, bla, bla. Y este señor ha tenido un restaurante que lo empezó a armar desde un food truck y ahora ya se ha convertido en un restaurante en regla. Y poco a poco el nombre de La Pupusa ya empieza a aparecer en voces gringas, por ejemplo. Solamente que todavía no lo saben pronunciar, pero ya estamos trabajando sobre eso, ¿no? Parte de la difusión cultural y gastronómica que hemos pensado para el restaurante es que la gente aprenda a pronunciar bien el nombre de la pupusa y no solo sepa qué es una pupusa, sino que sepa diferenciar entre una pupusa y una gordita, que viene a ser un producto mexicano que también tiene forma de tortilla, que no es como la tortilla española, sino que esta está hecha de harina de maíz y que por dentro lleva pues carnes, condimentos, bla, 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 que se cuecen dentro de la masa del maíz. Parecen la misma cosa, la gordita, búsquenla en internet, y las pupusas, pero su preparación es totalmente diferente y estamos hablando de dos países totalmente diferentes. Es lo mismo que pensar que las gorditas se parecen a las arepas. Básicamente sería hacer un insulto entre países, ¿no? Pero bueno, le comenté acerca de esto, de que sería un buen legado cultural de las generaciones que vayan quedando acá, de cuando nosotros empezamos a poblar el Paso y cómo poco a poco nos fuimos haciendo una comunidad más o menos conocida y le gustó la idea. Y ahí fue que
básicamente yo volteé todos mis conocimientos periodísticos a realizar entrevistas, cotejar fechas, escribir un resumen acerca de lo que había encontrado y al final pues ha quedado un libro que se llama Su Majestad la Pupusa. Todavía no está el libro en venta porque él no lo ha querido. Dice que está esperando hacer ciertas cosas que quiere todavía agregar a la historia del restaurante y de su familia, que desea que estén ahí para posiblemente el próximo año. Pero el libro ya tiene forma. Y sí, lo veo, aparecen los nombres de él y de la esposa, que son los autores, y yo sé que en algún guiño mi voz, mi nombre va a aparecer por ahí, pero no es completamente un material mío, o sea, al menos no en forma. Eh, pero pues ahí está, o sea, yo sé que en algún momento alguien va a rescatar, este primer libro lo escribió fulanito de tal. O Muy quizás bien. no lo sé. O sea, es algo como que muy nuevo, porque hasta antes de esto yo lo más que había hecho era traducciones, libros que alguien más había escrito y era nada más acercar al español el tono con que había sido escrito en inglés. Ya veremos dentro de un par de años si repetimos esta conversación, pues cómo se siente que estén promoviendo un trabajo tuyo sin que sea tuyo. La pupusa es pues me ha hecho, o sea, contándomelo me entra ganas de comerme la pupusa, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Porque es que lo contaba y la gordita, digo, voy a contrastar la pupusa con la gordita, con la otra, porque qué bueno, y qué buena está la comida mexicana y toda la comida centroamericana, qué rico, y a mí me encanta. Y yo, bueno, quería a la gente, ya que estamos hablando de tú como escritor, pues quiero enseñar esto, ¿no? Esta maravilla que has Ah, escrito tú, que bueno, como tengo puesto tu pedazo de fondo, pues gracias. aquí se ve de aquella manera, pero se llama Cómo hacer un podcast. Y todas las personas que estén interesadas en cómo hacer un podcast, saco al hombre orquesta del armario y le voy a dar bombo a Diego porque la verdad es que es un libro completamente ameno, completamente didáctico, que está escrito ahora que, bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar su voz mediante podcast y tal, y ya lo leía incluso con su voz, esa voz que tiene que ya habéis visto, ¿no? Que Gracias. cautiva, ¿no? Y la verdad es que tengo pendiente la reseña, Diego. Me hubiera gustado tener la lista antes de esta entrevista, pero la voy a tener después y te la pasaré y la subiré a las redes porque el libro a mí me ha gustado muchísimo, además. Es que lo veo, ya no solo hay libros que, no sé tú si estarás de acuerdo, pero existe un desequilibrio en este tipo de libros, que hay veces que te hablan mucho de unas cuestiones técnicas, que a mí realmente, es lo que hablábamos entre bambalinas antes de empezar el programa, pues digo, bueno, vamos a ver, vamos a ir probando con micros, que al final sé que me voy a tener que gastar un dinero curioso en micros para al final encontrar el que merece la pena para poder grabar en condiciones. Pero la cuestión es que yo si quiero hacer un podcast en principio no me voy a meter en mesas de mezclas, no me voy a meter en tal, que está muy bien que me lo menciones, pero yo lo que quiero es algo más práctico, más pragmático, como lo que tú me enseñas a mí en este lector que estoy enseñando, como en tu ebook, que es algo que va al grano y que está súper bien explicado, tío. Y te explica cómo hablar, te explica cómo tratar las entrevistas, te explica cosas que yo he visto en YouTube y que he seguido, o sea, y que escucho de grandes profesionales y de buenos profesionales, pero se nota que tú tienes unas tablas, tío, que se Muchas nota. gracias. No, te lo digo en tono cercano, ¿sabes? Porque tampoco estamos aquí para charlar y te lo digo en tono totalmente cercano de que la verdad es que a mí me ha gustado mucho y por eso yo todo lo que veo y todo lo que leo que merece la pena, yo lo promociono, intento pues, que la gente se acerque a ello, puñeta, porque es que merece la pena, ¿eh? Mi enhorabuena, Diego, de verdad te lo digo. Muchas gracias, muchas gracias. Viniendo de una Muchas persona como tú, o sea, créeme lo que yo también te he investigado, así que no estamos en desigualdad de condiciones. Y agradezco esto, la verdad. Mira, yo me metí en esto de la escritura no para hacerme rico, y eso lo tengo muy claro. Escuchaba uno de tus primeros podcasts y cuáles eran los motivos por los cuales tú empezaste a hacer este podcast, ¿no? Y yo concuerdo mucho con lo que decías ahí. Eh,
creo que la parte más sencilla es escribir el libro, o sea, lo que viene después es lo más difícil. Y yo lo pongo así. La primera vez que yo me gané un premio de literatura, o sea, sí se sintió bonito. Uno piensa, wow, entre 500 personas que mandaron un texto, el mío terminó ganando. Qué bonito, se siente de cojones. Pero luego pasa Es muy y efímero, ¿verdad? es demasiado efímero. Y luego dices, ¿y esto era todo? Y luego te das cuenta de que así como tú ganaste, el año pasado también se lo ganó alguien más. Y se lo va a seguir ganando alguien más. Y tu publicación va a terminar como tantos libros han terminado en tu estante. Yo tengo en mi casa en Ciudad Juárez, por ejemplo, 500 libros. Y de esos a lo mejor todavía 470 me quedan pendientes por leer. Y ahí están, agarrando polvo. Eh, Imagínate si juntamos a todos los ganadores de los premios que hacen a nivel local, más a los que hacen a nivel estatal, más los que hacen a nivel nacional, bla, bla, los internacionales. Tú eres un grano de arena dentro de un playón gigantesco, ¿no? Con esto dicho, no quiero desanimar a nadie. Yo creo que cada quien tiene que tratar de hacer lo mejor posible de lo que pueda. O sea, de nuevo, yo no sé qué tan difícil fue para vos escribir, convertirte en escritor y sobre todo asumir la palabra. Yo, por ejemplo, yo trato de no llamarme escritor, yo más bien me creo un escribidor, porque en realidad para decir que soy un escritor, o sea, yo me imagino a, no sé, Saramago, Cervantes, Vargas Llosa, no sé, para mí esos son escritores. Yo no, yo soy un fulanito aquí que tiene que luchar con dislexia, que tiene que acudir a la inteligencia artificial para poder revisar textos porque a mí se me van demasiados errores y a veces dudo mucho, demasiado. Y entonces que me digas algo que resuena con lo que yo he sufrido, con el hecho de decir, escribir es la primera parte más sencilla, luego viene y cómo vendo y cómo me hago conocer con la gente. Por ejemplo, me parece muy gracioso de que cuando yo vine acá a los Estados Unidos, yo estudié una maestría en escritura creativa. La tesis era hacer una novela para poder graduarte. Esa era tu tesis. Y escribir la primera novela de mi vida, que para mí fue un sufrimiento. Me tomó casi 9 meses escribirla y luego todavía un par de meses más pulirla. Y aún así siento que quedó como una basura. Sin embargo, me gradué. Pero esa novela, a la que yo le tengo tanto amor, tanto cariño, nunca la he logrado publicar porque a nadie le gusta. Y sin embargo, otros libros que yo digo, bueno, pues a lo mejor, el que te mencioné, por ejemplo, Crónicas Apócrifas de Ciudad Juárez. Ese libro, en términos económicos, yo creo que ha sido el más exitoso que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque en la presentación del libro me han comprado 50 ejemplares. En internet me han comprado otros 30. Y luego he regalado con otras gentes que me invitan a sus programas o cosas así, los libros. O sea, es el que más he logrado distribuir. Y sin Es embargo, que no ahí se da hablando una de chance. números, perdóname, Diego, pero hablando de números, la gente no se puede imaginar lo que es vender 100 libros. 100. Que tú dices, 100 libros los vendo yo. No, señor, que hay presentaciones, lo decías tú en tu libro, creo, ¿no? Que había una, dos personas o ninguna. Es decir, y dices tú, vamos a ver, no, pero es que yo he estado en algunas de esas. Yo he estado. Y a mí eso me da, claro, es lo que tú decías, a mí es lo que me daba verdadero pavor y lo que me daba verdadero pánico. Es decir, encontrarme en ese miedo escénico del teatro, de tú estar solo, de no haber espectadores y decir, pero yo tengo que hacer la función, porque Claro. yo he venido aquí a trabajar. Entonces tú tienes que presentar aunque no haya nadie, aunque esté el librero tú y su mujer. Mm. Entonces, claro, la cuestión es, a ver, yo lo que te quiero decir es que aquí, este señor de aquí, con su sombrero, Diego Murcia, yo veo un gran escritor. Yo particularmente, si no te Muchas lo crees tú, gracias. te lo digo yo. Yo, escribidor, me parece un buen término. Yo lo llamo escritor, que soy yo, un escritor independiente,
un escritor que no se dedica, como el 95 o 97% no se dedican a las letras, es decir, tienen otros trabajos y luego se dedican a las letras aparte, que es como una manera, una segunda manera de entrar dinero, unos más, otros menos, pero no es tu trabajo nutricio, como podríamos decir. Exacto. Esto se lo pido a Ana González Duque, que lo escuché de ella de un podcast, trabajo nutricio, que es que no viven de la escritura. Pero yo, digámoslo así, distingo muy bien el escritor profesional, como mi amigo Jesús Cañadas y muchos otros que tú has mencionado, los grandes, que esos son los que venden el 80%, la ley de Pareto, aquí la podemos aplicar, el 80% de los libros los venden cuatro escritores y 4 escritoras, y después ese 19% de hasta el 99% lo venden otros tantos que se reparten en el mercado, que venden a lo mejor 50.000 libros, 60.000 libros, que son ya cifras para ser escritores profesionales, y después está el 1% que somos nosotros, ¿me entiendes? Claro. O sea, a ver si me explico. O sea, el gran porcentaje somos nosotros, que somos los que vendemos muy poquito en un mercado que está súper saturado, Diego, ¿sabes? Sí, no, totalmente. Y que tú me cuentes que luchas contra la dislexia, luchas contra ese síndrome, entre comillas, lo del impostor, o por lo menos yo yo sí que luchaba mucho. Y a mí me costó muchísimo llegar a estar aquí delante tuya. Y para mí estar delante tuya, para mí es un privilegio. Te lo A digo mí de también. verdad, ¿eh? Porque Muchas luego lee gracias. uno tu currículum, se da cuenta de lo que has hecho y estar sentado aquí delante tuya, me ha costado horrores poder hacer un podcast, horrores. Ahora llevo 2, uno con un par de amigos, soy cofundador y co-creador y coparticipante, que es Voces de Metrópoli, y de mi experiencia como escritor. Y a mí, que yo hable contigo, que tú me conozcas, que tú sepas, siendo de El Salvador, viviendo en Texas, que yo existo, pues para mí eso es mi éxito. El éxito es muy personal, Diego. Sí, Para ti. no, claro. Igual. Mira, para mí ha sido un camino bastante largo. O sea, de nuevo, a lo que iba de que uno debe ser su propia vara con la cual se tenga que medir. No lo digo nada más por decirlo. O sea, yo llegué a un punto en donde digo, cualquier cosa que yo haga de aquí para allá, yo ya gané. Te cuento rapidito. Cuando yo tenía poco más o menos 2 años, me encontraron un soplo en el corazón. Mi madre dice que le ofrecieron 2 alternativas. El corazón estaba creciendo de tal forma que los órganos míos se estaban aprisionando por el crecimiento inexplicable del corazón, en donde se me estaban apretando por las paredes, ¿no? El corazón estaba creciendo porque yo tenía un pequeño soplo en donde el ciclo de la sangre que se purificaba terminaba en ese hueco, y el hueco se estaba llenando de sangre y estaba haciendo crecer el corazón, y eso apretujaba los otros órganos que hay alrededor. A mi madre le ofrecieron que si yo no me operaba y reparaban eso, yo podría vivir bien que mal 5 años, pero que si me operaban, yo podría vivir hasta 15 años. Yo ya tengo 45 años. Yo después de esa operación dije yo, después de los 15 años, cualquier cosa ya para mí es ganancia. Yo vengo de una madre que nada más tiene 9º grado y un padre que tiene 6º grado. Los dos son a medias pintas, apenas letrados. Nadie en mi casa tiene título de universidad. Yo logré sacar una maestría. Entonces, yo veo que otra gente en mi alrededor son excelentes escritoras, excelentes escritores que han tenido oportunidades que yo hubiera querido tener, que no las he podido tener. Y me he tenido que cosechar mis propias oportunidades para poder hacer lo poco que yo sé. Y en algún punto, esa semilla fue lo que me impulsó a mí también a entrar al podcast como a ti. Uno de los primeros podcasts que yo hice se llama El Escribidor, en donde muy someramente yo empecé a hacer una especie de diario personal en donde daba consejos a la gente que quería escribir o que quiere escribir para que tomara ventaja de los 3 años y medio que a mí me tomó la maestría. Cosas que yo aprendí
que yo utilicé para poder hacer lo que yo hago, empecé a tirarlo ahí. Por ejemplo, cómo usar una voz en un personaje, cómo aprender a editar tus textos y cosas tan sencillas. O sea, y es lo que yo trato de hacer. Yo no sé si es porque tengo la cuestión esta de que soy periodista, gusto de tratar de explicar las cosas como si estuviera hablando con una persona que tiene 5 años y que tengo que explicarle el mundo más complicado de la manera más sencilla. Entonces te explico. Bueno, por ejemplo, mira, uno de las formas infalibles para poder editar tus textos es leerlos en voz alta. Porque cuando tú lees un texto en voz alta, vas a poder darte cuenta de si la puntuación está correcta. ¿Por qué? Porque si haces una coma donde no debería ir una coma, se va a oír feo el texto. Si tú pones a hablar a un personaje en tu propia voz, que eres el autor, vas a poder darle los acentos donde van. Y si de repente este autor empieza a hablar como hombre mayor, que tose y tiene escorbuto y bla, 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 y en realidad tú querías hacer la imagen de una niña pequeña, sonriente, vibrante, ahí te vas a dar cuenta de que la estás regando, que tienes que volver sobre ese texto y cambiar algo para que suene a lo que necesitabas que sonara. Cosas así de sencillas. Por ejemplo, hablamos acerca de esto de la dislexia. Una de las cosas que yo aprendí a utilizar para poder leer y dejar de confundir letras y números o poder ver dónde estaban los hierros es convertir o utilizar el teléfono para que me leyera a mí las cosas. Convertir los textos a audio. Hay muchísimos programas ahora que pueden hacer eso. Si tienen un iPhone, por ejemplo, ustedes pueden poner al iPhone a leerle cualquier documento que tengan en texto. Yo eso es lo que hago. Y llega uno a dominarlo tan rápido que de repente te lees libros así de gigantescos en cuestión de horas. O aprendes también a escuchar en velocidades de 2.5 o 3.5 textos que antes te hubiera costado totalmente meses poder leerlos. Yo me vuelvo loco con eso. Ese tipo de cosas son las que en el escribidor yo empecé a soltar. Y ahí está, ese es un regalo para el mundo, porque mi pensamiento fue, yo hubiera deseado tener una persona como yo cuando yo era un jovencito que no tenía ni un duro en el pantalón, que no tenía donde caerme muerto. Y ahora que yo tengo esa oportunidad, a mí me gustaría compartir este conocimiento con la gente sin necesidad de pedirle nada a cambio. Yo no voy por la vida. Y eso es otra de las cosas. O sea, a mí me cuesta mucho creérmela. El síndrome a mí me pegó muy fuerte. A mí, cada vez que alguien me elogia y esto, o sea, de verdad, yo lo agradezco, pero yo tardo meses posiblemente en procesar todo eso, porque a mí no me gusta el reconocimiento, no sé, me siento raro, me siento mal, me siento como que no es conmigo la cosa, y por eso yo nunca voy diciéndole a la gente, te lo regalo, o dame un like, o te lo doy a cambio de... No, o sea, el conocimiento está ahí, trata de usarlo lo mejor que puedas, y si te gustó y lo puedes compartir con alguien más, si te nace, bueno, si no, pues qué chévere que lo pudiste escuchar. Nos parecemos en ese aspecto, Diego. Nos parecemos porque yo también tengo un puntito paralelo a ti. Yo también tuve un soplo de pequeño, me lo estás contando y demás. Mis padres tampoco son, no tienen títulos, es decir, mi padre obrero, mi madre ama de casa, mucho trabajo durante toda su vida. Y la verdad es que les costó mucho sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Mi hermana es doctora, yo me saqué la licenciatura en su momento, el grado de filología inglesa y demás. Y ahora pues estoy trabajando de otra cosa, pero estoy en una empresa inglesa que al final cuenta me ha servido, ¿no? Pero es lo que tú dices, es decir, creérmelo me ha costado mucho y es muy fácil hundirte cuando en realidad no es necesario. Es decir, también hay que saber escucharse uno mismo y saber darse golpecitos en la espalda y decir, amigo, que donde estás no está todo el mundo y estás gracias a ti. Nadie te ha regalado nada. Con lo cual tienes que creer en ti mismo y tienes que quererte a ti mismo. Como no te quieras a ti mismo, tú y yo que tenemos niños y demás, y sabes que para poder quererlos a ellos y para poder hacer, tienes que creerte tú a ti mismo. Y tú el primero. Y después, evidentemente, los tuyos. Pero como tú no te cuides, ¿a quién vas a cuidar tú, cojones?
No puedes cuidar a nadie, ¿sabes? Sí, O sea, eso es cierto. uno tiene que ser un poquito egoísta. Y yo ya te digo, yo te dejo a ti dichas esas mis palabras, ¿vale? Que te las digo, vamos, te las digo, te las escribo y las digo aquí y lo diría a los cuatro vientos. A mí me ha encantado tu obra y querría hablar también porque yo, por ahí por el año 1998, 2000, hice un curso de páginas web también. Y yo hice mi propia página web de juegos de rol y literatura y tal, de cine. El Abismo se llamaba, ¿no? Mis fricadas de la época. Mis Ok. amigos ponían post, todo esto. Entonces tú tienes un libro que también que se llama Cómo escribir para la web. Y yo monté un blog cuando me puse a publicar y demás, ¿no? Porque siempre, a mí me gusta estar vinculado con el tema de la comunicación, escribir cositas, tal, decirlas y todo esto. Y me decía algún amigo mío que me conoce toda la vida, Leo, ponte a hacer entrevistas, ponte tal, y te animas, ¿no? Te animas porque, coño, si te lo dice la gente es porque lo haces bien. Entonces, Claro, yo claro. lo que me gusta es disfrutar. Entonces, yo te quería preguntar, porque en cómo escribir para la web tú reflexionas, que es mi siguiente libro que me voy a leer, pero he podido recabar información en la que tú reflexionas sobre el lenguaje digital. ¿Qué consejos le darías a quienes quieran comunicar de manera eficaz en un medio tan saturado como puede ser un blog, una web, las redes sociales? Mira, parecerá contradictorio lo que voy a decir, pero la mejor forma de pensar es en cuestión cinemática. La gran mayoría de gente que escribe para la web sufre de explicacionitis. Y es una cosa que a mí me da mucho nervio porque tú, y a lo mejor en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, las cosas han ido cambiando un poquitín más gracias a la inteligencia artificial. Tú pones una pregunta y de repente, dependiendo de dónde estés, Gemini o qué sé yo, incluso WhatsApp ahora tiene su propia inteligencia artificial, te da una respuesta concreta de lo que estaba buscando. Pero en cambio, si tú hacías antes una búsqueda en Google, por ejemplo, llegabas a una página en donde ciertamente había lugares donde aparecía tu respuesta, pero para poder llegar a ella tenías que echarte una sábana gigantesca antes de explicación acerca de qué es lo que necesitabas buscar. Como por ejemplo, tú estás preguntándote cómo escribir un poema y comenzaba. El poema es no sé qué, no sé cuándo, qué esto y lo otro. Los grandes expositores del poema este son estos. En los años no sé cuándo. Y allá al fondo, después de 15 o 20 minutos, encontrabas. Esta es la forma en cómo deberías escribir un poema. Pa, 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 pa. Pierdes mucho tiempo. Por desgracia, en los tiempos en los que vivimos, quien no te da la información al tiro, como se dice por acá, corre el riesgo de que te dejen ahí plantado. O sea, la gente por lo general hace este tipo de lectura, o al menos lo hacía. Ahora, la verdad, el libro lo escribí hace ya bastante, todavía no estaba en juego la IA, pero la gente en Internet hace una lectura más o menos en L. Es decir, ve la información, ve si le convence, comienza a leer, y si en los primeros, literalmente en los primeros 10 segundos no ve nada de provecho, se va de la página. ¿Y eso a qué te lleva? A que no des vueltas a las ideas. O sea, si vas a compartir algo que sea de utilidad, directo a cómo armar una bicicleta. Bueno, dependiendo del modelo que tengas, este es el armado. Bla, 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 bla. Y ya. Otra de las cosas que también hemos aprendido y que a lo mejor suena viniendo mal de mí porque yo inicié en un periódico digital llamado El Faro, elfaro.net, en donde lo mínimo que solíamos escribir eran 20 cuartillas de los textos que nosotros publicábamos. Lo que pasa es que como estaba en internet no se sentía, pero eran textos gigantescos. Curiosamente, vámonos en el tiempo, 10, 15 años después, ahora los textos tienen que ser así de pequeños, muy concisos y directo al grano. ¿Por qué? Precisamente por lo que hablábamos del tiempo en que un paseante por tu página web se detiene a leerte. Si no consigue lo que necesita en ese momento, ¡puc!, se va a ir. Y eso se explica muchísimo gracias a la inmersión y la invención de cosas como TikTok. TikTok comenzó haciendo eso de los videos efímeros, ¿no? Y ahora todo el mundo está acostumbrado a estar haciendo esto.
y esto. Y en YouTube ya adoptaron esto, ya no es la pantalla así horizontal, sino ya vertical también. Y luego si te vas para Instagram, es la misma historia. Y si vas a Facebook, otra vez. Entonces, poco a poco nos están acostumbrando a hacer eso de la inmediatez. Por desgracia, si vos querés estar en el juego, vas a tener que aprender a escribir de esa manera y a jugar con esos parámetros. De lo contrario, si quieres ser un renegado como Leo, pues hace tu propia página web y juega con tus propias reglas, pero no le eches la culpa después al SEO o a algún otro tipo de formas de escritura. Entonces, el SEO se ha convertido en otra forma de hacer escritura. Tienes ahora que sí o sí aprender a manejar términos que de alguna forma redirijan al lector en la forma en cómo está buscando información. Entonces tienes que aprender a saber manejar herramientas que te digan qué términos son los que se están utilizando o cuáles son las palabras más adecuadas para poder hablar acerca de un tema o de otro. Ahí está mi suegro, un saludo. Eso te obliga a estar siempre atento también a este tipo de movimientos de cómo las palabras se están utilizando en Internet, porque de otra forma vas a quedar desfasado por estas nuevas tendencias. Muy bien. Y tú que has vivido historias tan duras y has vivido historias tan cercanas, tan trágicas como comentabas antes, terribles, aparte de eso, tú has escrito otras historias. ¿Qué le pides tú a una historia para que tenga esa enjundia necesaria para ser contada? Para mí que sea quizás no paranormal ni sobrenatural, pero que sí que se salga de lo cotidiano. Mira, yo siempre hago esta reflexión acerca de mi propia poética. La poética es básicamente lo que uno cree que es la literatura a manera personal. Dicho así, a muy ligera manera, ¿no? Para mí las historias que la gente cuenta, que los escribidores o los escritores como tú, como yo contamos, son fragmentos de la vida de alguien. Fragmentos que en algún momento algo disruptivo sucedió y eso nos llamó la atención y fue lo que decidimos plasmar en un papel. Y todo el mundo tiene este tipo de fragmentos, ¿no? Cuando cuentas, por ejemplo, un chiste que te gustó, cuando cuentas una anécdota de algo que te sucedió, por ejemplo, una anécdota que a mí siempre me va a marcar es la vez en que perdí en una excursión de la iglesia, que íbamos hacia una playa de excursión con jóvenes de la iglesia y cuando ya volvíamos mi hermano se me perdió en el camino porque se bajó en lo que cambiaban un automático, perdón, una llanta, un Sí, neumático, sí. neumático, Un neumático, sí. neumático. Ahí está otra vez el disléxico atacando. Se me perdió y he tenido que volver otra vez bueno, básicamente me tuve que convertir en Odiseo para poder lograr localizar a mi hermano 5 o 7 horas después. Pero ese tipo de cosas son potenciales narraciones, potenciales cuentos, poemas. Para mí, eso debe tener una historia, o sea, que salgan de lo cotidiano y que tengan una potencia que te obligue necesariamente a voltear a ver hacia él. No sé, habrá gente que escribe contemplativamente acerca de cualquier cosa, pero para mí tiene que ser algo que me mueva y que me fuerce. Perfecto. Ya nos adentramos en las dos últimas preguntas. La penúltima sería sobre tus proyectos futuros o presentes que sean literarios, culturales y que puedan conocerse y que a ti te apeteciera compartir con nosotros. Bueno, mira, cosas en las que estoy trabajando siempre, siempre estoy haciendo poemarios, siempre estoy escribiendo reportajes. Tengo una crónica ahí pendiente sobre una masacre que ocurrió en un lugar donde yo me solía juntar mucho con jóvenes de la iglesia, llamado El Despertar. No les voy a contar mucho porque en realidad es un embrollo y ya se ha dicho muchísimo acerca de eso, pero es un libro que está pendiente, ¿no? 1979 en El Despertar en San Salvador, en una comunidad que se llama San Antonio Abad, que es una comunidad semi-rural, o lo era hasta antes de que yo me mudara de ella.
había mucho jesuita viviendo entre nosotros y de alguna forma las enseñanzas de esos jesuitas promovieron lo que se conoce como las comunidades eclesiales de bases. En la época en la que te hablo, el país estaba sumido en una guerra civil en donde cualquier persona que sonara a comunista era un potencial pues enemigo de la nación, y habían unos jóvenes que estaban en un retiro espiritual donde las fuerzas del orden llegaron, hicieron una masacre, terminaron matando al sacerdote que estaba liderando el retiro. 4 jóvenes murieron, al sacerdote le destrozaron la cabeza. Algunos argumentan que pasó una tanqueta sobre él, a otros argumentan que con las cachas de las escopetas con las que los estaban atacando le destrozaron la cara. No lo sabemos todavía, ciencia cierta. Junto con un amigo hace muchos años hicimos entrevistas sobre eso, tratando de recrear qué es lo que había pasado en ese fin de semana fatídico. Y eso ha quedado ahí como un libro que lleva ya como 15, 20 años queriendo ser escrito y no lo puedo empezar. Ya llevo algunas entrevistas transcritas, pero por alguna razón nunca tengo el tiempo para terminarlo. Pero es uno de los libros pendientes y creo que todo mundo que se dedica a lo nuestro, Leo, en algún momento tiene una historia así pendiente que algún día espera poder terminar. Sí. Esa es una mía. La otra es una cosa más reciente. Y es que yo he vivido San Antonio Abad, y les invito a que lo busquen. San Antonio Abad tiene mucha historia muy rara. Es un asentamiento semi-indígena, semi-rural. Es un lugar donde abundan las leyendas acerca de personas que se convierten en seres supernaturales, nahuales. Vale, sí, no, En la tierra donde yo me crié, la historia que más se cuenta es la de brujos que tienen la capacidad de convertirse en simios, micos. Uh, y básicamente a lo largo de los años yo he ido pues elucubrando, viendo qué es un nahual, cómo se transforman, bla, bla, bla. Y he llegado a la conclusión que en el mundo antiguo, antes de la llegada de nuestros hermanos los españoles, el nahual era una especie de sicario para el pobre, pues, pero sicario al fin y al cabo, era el que contratabas para poder hacer maldades, robarte a una mujer que te gustaba para poder quedártela, o, en fin, cosas así, ¿no? Pero con el tiempo ese servicio se fue desplazando hacia otras latitudes y también el conocimiento se fue perdiendo. Eso no significa que gente no conozca cómo convertirse en ello. Entonces, en algún momento durante mis años previos de venirme para Estados Unidos, hice un reportaje que se titula Yo no soy mico, que si ustedes van a mi sitio web que se llama bitextuales.com y buscan en la sección donde están los textos o el blog, no recuerdo, tengo mucho de no visitarlo, ahí pueden ver ese texto. En el texto yo hago un recorrido acerca de estas leyendas y entrevisto a gente que la gente misma, sus vecinos, aseguran son nahuales o son brujos que tienen esta capacidad. Los brujos desde luego lo niegan, pero ahí cuento acerca de cuáles son los rituales, las cosas que hacen, las mismas reflexiones de los nahuales acerca de lo que dice la gente sobre ellos. Y ese reportaje me ha llevado a mí a empezar a querer escribir sobre las diferentes versiones de los nahuales que hay en otras partes del mundo. Y quiero comenzar en América porque es lo que tengo más a la mano. No sé si luego lo pueda hacer hacia otras partes del mundo, pero por ejemplo, el ser mitológico por excelencia que todos tenemos en la cabeza es la figura del hombre lobo. ¿Qué es eso? Un hombre que se convierte en lobo, un brujo que tiene la capacidad de transmutarse. Y así como él, están seres que se convierten en marranas, por ejemplo en México, en Centroamérica, seres que se convierten en guajolotes o en lechuzas, aves de corral, seres que se convierten en serpientes, cosas así. O sea, a lo largo y ancho de toda Latinoamérica e Hispanoamérica hay seres con características similares y en eso estoy trabajando.
en la actualidad, tratando de, pues, un poco recolectar esas historias acerca de esos seres míticos que a mí me daban miedo cuando yo estaba chiquito. A mí me encanta porque en el mundo del rol y demás, lo bueno que tiene es que nos creemos que son juegos de rol y tal, pero en realidad tiene una cultura y un universo detrás mitológico importante y habla de lo que tú comentas ahora. Es decir, yo gracias a un juego que se llama Hombre Lobo del Apocalipsis, que es un juego ecologista, digámoslo así, donde los hombres lobos tienen otro papel que es salvar al mundo, porque son hijos de la naturaleza, hijos de la madre Gea, ¿no? Y hay licántropos y hay otros seres como los Camasots, que habrás oído escuchar, que son hombres murciélagos de la zona más de Centroamérica, Sí. más bien de México, y toda esta zona, después de los Uctena, de un montón de todas estas mitologías de la serpiente de colores, de la serpiente alada, y habla de muchas de este tipo de cosas que tú estás contando que a mí me gustan mucho, y todo esto de la mitología y de lo que es la realidad que puede haber detrás de toda esta historia, a mí me fascina. Y te agradezco que lo hayas mencionado y te recojo el guante con respecto a volver aquí, ¿eh? Es decir, Claro. yo me estoy quedando muy, muy con ganas de que vuelvas, ¿eh? Y hablemos de otras cosas, porque con la gente que tiene la extensa o la vasta carrera que tienes tú, se puede hablar de muchas cosas y al final se terminan dejando cosas en el tintero y me parece una lástima, porque creo que podemos, es lo que tú decías, decir, hablabas también, yo tengo preguntas pendientes, Bitextual Express, que es tu sello editorial, quería comentar también tu podcast, porque yo quería hablar contigo también de podcast y de audiolibros en esta entrevista. Lo que pasa es que no se puede tratar todo. Sí. Y tú tienes un tema muy humano, tienes un carácter muy humano y quería tratar el tema de la migración contigo porque tiene mucho que ver con tu obra. Y yo lo que quiero aquí conocer es al autor y por qué escribe las obras que ha escrito. Entonces, como tu obra está muy relacionada con todos esos temas, tu obra literaria y tu obra cultural y demás, pues entonces quería preguntarte sobre eso, pero yo, cómo hacer un audio podcast, aquí lo tengo en Spotify, es un podcast que también estoy siguiendo de Diego. La chica, es que la vista me falla, Diego. ¿Cómo se llama la chica que te acompaña en los audio podcasts? No lo recuerdo, perdóname. Carmen Molina Tamacas. Carmen Molina Tamacas, correcto. Pues Carmen Molina Tamacas es la compañera de Diego y lo hacen realmente bien y te explican cómo montar un audiolibro. Ellos también en su libro te explica, Diego, cómo crear un podcast, te explica cómo hacer una web, cómo escribir una web, que también me lo quiero leer. Y ahí estoy enrollado con Diego, que le escribí y le digo, Diego, tú me tienes que dar una entrevista a mí porque esto no puede ser. Y entonces yo aquí un fan, Diego, ya Muchas gracias. Seguidor, un follower, como se dice ahora, que aquí follower y un challenge y todo esto, ¿no? Entonces yo te quería también comentar para concluir la entrevista momentáneamente hasta la próxima vez que nos citemos dentro de un tiempo, que sería qué consejos les darías tú a quienes quieren emprenderse en un audiolibro, en un podcast o en un libro, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta y agradezco también la deferencia. En resumidas cuentas, voy a comentarte lo siguiente. Lo único que hace falta es las ganas. O sea, yo el primer podcast que realicé lo hice con mi teléfono. Sí quiere de ciertas particularidades para poder tener un buen producto al final, pero se puede lograr. El podcast que yo hice, justo ahora ya no me acuerdo cómo se llama, déjame ver, ya no me acuerdo, pero lo pueden buscar. Es uno de los podcasts que yo hice que me sorprendió bastante porque fue como el experimento de qué se podía hacer, qué no se podía hacer en el mundo del podcast. Una de las cosas que yo aprendí es que si las cosas sencillas funcionan, no las compliques. Si tienes un headset como el que tienes tú y el micrófono de ese headset es bueno, te da buen sonido, adelante. No le pongas música de fondo porque eso te distrae a la audiencia. Van a suceder cosas. En esta grabación nos han sucedido cosas. Por ejemplo, la familia inevitablemente está ahí cuando uno produce desde la casa. Los ruidos de la calle están ahí. Ya, da igual. O sea, para mí lo más importante es el contenido que lo visual.
o que la vida misma que está sucediendo alrededor. Si tienes una idea, móntatelo. Y si sobre todo, uno de los podcasts que yo sigo, que es mi favorito, es también de unos salvadoreños, se llama Comic Geekos, y ellos hablan acerca de cultura pop. Ayer, por ejemplo, hablaron acerca de la última Geekos, película. entiendo que será Geekos, ¿verdad? Exactamente. Vale, es para Sí. hacerle a ellos, saco al hombre orquesta otra vez y le hacemos a él, a tu compañero, ¿cómo se llama? Comic Geekos. Comic Geekos, perfecto. Ellos, por ejemplo, el día de ayer estuvieron analizando y hablando acerca de la película de los Cuatro Fantásticos. Entre otras cosas, ¿no? Ellos se dedican a hacer este podcast sobre noticias relacionadas con lo geeko. Pero una vez entrevistando al productor, Omar, él me decía, es que independientemente de que grabemos o no grabemos, si nosotros no tuviéramos el podcast, igual nos reuniríamos a hablar acerca de esto que estamos hablando acá. Busquen algo de lo que ustedes se reunirían a hablar y láncense, o sea, sin importar si no tienen las mejores luces, los mejores micrófonos, los mejores equipos para grabar. Hay formas de hacerlo, hay maneras de hacerlo, es nada más darle la vuelta. En internet hay un montón de material para poder aprender uno mismo de cómo se hacen las cosas. Ese sería el gran mensaje que les daría a tu audiencia. Qué pedazo de mensaje y qué píldora de sabiduría, como las llamo yo, que esto lo voy a escuchar más de una vez, porque justamente es lo que yo con mis amigos hice en Voces de Metrópoli, lo que he querido hacer aquí, y te voy a decir más. Yo primo la naturalidad, lo humano, que tú saludes a tu suegro cuando pases por detrás, que la gente vea que estamos aquí grabando entre amigos, entre compañeros, y que esto es algo natural y que también puede haber un ruido de una batidora durante un momento y no pasa nada, pasa nada, no hay que editarlo completamente todo, solo lo insalvable. Es decir, nosotros, pues yo tendré que editar ahora 1 minuto de programa porque se ha ido la conexión un momento, pero cosas inevitables. Pero en realidad yo me gusta subir los programas en crudo. ¿Por qué? Porque es la manera natural de hacer las cosas, donde se nota el carácter humano, donde se ve al Diego Murcia, escritor y persona, que es lo importante para mí. Es decir, yo me traigo ayer un ilustrador, quiero que lo conozcan como persona, quiero que sepan por qué escribe esa persona lo que escribe, por qué hace lo que hace, por qué tiene esas inquietudes, tiene esos miedos, tiene esos tal. Y todos los tenemos y al final es naturalizar algo que yo, por ejemplo, te lo voy a reconocer, Diego, yo cuando me enfrento, por ejemplo, a un escritor de relumbrón, digámoslo así, o una escritora de relumbrón, pues me siento un poco más pequeño y me cuesta más afrontar una entrevista. Y no te digo que quiera ser pretencioso, simplemente intento estar a la altura, digámoslo así, ¿vale? Contigo, pues me ha pasado algo parecido. Es decir, yo me siento aquí con un podcast humilde, un espacio, un rinconcito en internet que tal y que cual, pues yo quiero estar contigo a tu altura. Y yo, gracias a que tú te has rebajado, pues me he sentido a la altura tuya, ¿me entiendes? Porque es lo que te digo, que se nota, tío, que conoces las herramientas. Yo he leído el libro y me he quedado verdaderamente, no te voy a decir asombrado, pero sí que me he quedado de decir, ostras, este libro, desde la primera y a la última palabra, merece ser leído. Y hay muchas veces que ves mucha paja, que es lo que te contaba antes. Es decir, muchas cosas que dices tú, este capítulo para qué, el otro tal, el otro cual, y vas pasando así o leyendo en diagonal, para nada. Es decir, y en este libro, te lo digo de verdad, mi enhorabuena. Y mi enhorabuena por todo lo que haces, por todo el carácter humano que imprimes a todo lo que haces. Y eso no me cansaré de repetirlo. Y espero que estés aquí en un futuro para hablar de audiolibros y de podcast y de cómo se hacen para los que estén interesados como yo, que me he encontrado con ciertas dificultades para buscar información, que una horita y algo de tu tiempo le dediquemos a un podcast y a un audiolibro, porque yo quiero también hacer un audiolibro. Yo me lanzo con todo, Diego. Muy bien, eso es Tengo ese problema. Hay que tener las ganas. No, y ya nada más un último consejo, y quizás una revelación, o sea, a todos nos pasa lo mismo, o sea, a mí me ha pasado, yo he estado en tus zapatos en innumerable cantidad de veces, pero un secreto que yo aprendí de teatro es que cuando tengas miedo, imagínate toda la gente desnuda, y ahí se te acabó. Y bueno, ya lastimosamente ya no soy dueño de mi tiempo, tengo que hacer otras cosas, pero
Te agradezco por el tiempo. Igualmente. Yo, como dices tú en tu libro, tienes el tiempo que quieras para decir lo que quieras y si no, pues nos despedimos. No, pues te agradezco por el espacio. Si quieren aprender más acerca de lo que ando haciendo, pues bitextuales.com es el lugar donde tienen que llegar. Ando por ahí también en la página de Facebook como Diego Murcia. En internet también pueden encontrarme como Martín Letona, mi seudónimo como escritor. Pues muchas gracias y yo aliento a la gente a que te siga, ¿vale? Un abrazo, Diego, y un abrazo a la familia y a cuidarse, ¿vale? Venga, Gracias, gracias. Hasta muy luego. amable, cuídate. Venga.